Para un investigador, hablar de la felicidad es un tema un poco difícil, porque a nivel de investigación a la felicidad le pasa lo mismo que en el ámbito personal, humano. Realmente la felicidad no deja huella, no deja rastros. Realmente a nivel personal, pero también a nivel de registro, lo que deja huella, lo que deja rastro, más bien es la infelicidad. A nivel personal, a veces no nos damos cuenta que somos felices y solo cuando se pierde esa felicidad nos damos cuenta que habíamos sido felices. Pero a nivel biológico o paleontológico es exactamente lo mismo. Es decir, la vida en realidad deja poco rastro. Lo que deja rastro realmente, y ahí entro yo como paleontólogo, es la muerte. Los paleontólogos trabajamos con el registro fósil. Aquí tenemos una ardilla en una trampa de petróleo que pronto se convertirá en un buen fósil. De la vida de esta ardilla, lamentablemente los paleontólogos sabemos muy poco. Y solo nos queda registro de lo que queda tras su muerte. Incluso, incluso los paleontólogos han creído a veces que el dolor también dejaba registro. Por ejemplo, este es un esqueleto de Archaeopteryx en que vemos el cuello arqueado hacia atrás en un momento dado. Esta es el primer ave, o bueno, hoy diríamos un dinosaurio con plumas. Vemos arqueado hacia atrás. En su día esto se interpretó como que este pequeño dinosaurio emplumado había muerto agonizando y había estirado el cuello entre dolores. Hoy sabemos que no es así, es simplemente un efecto de que cuando un cadáver está expuesto al sol, los tendones del cuello se secan, se retraen y entonces el cuello tira hacia atrás. Pero a veces sí que la muerte súbita, el dolor deja rastros. Por ejemplo, un tipo de organismos típicos de hace unos 400 millones de años, los trilobites, que pues encontramos que eran formas que vivían como los bichos bola, los llamados bichos bola, con muchos segmentos sobre el sustrato, pero cuando sobrevenía un evento catastrófico, un evento, pues se enrollaban, pero morían así, morían enrollados como protegiéndose de ese evento catastrófico. Por tanto, la muerte y en cierta medida el dolor sí que deja registro y es lo que podemos analizar. Por tanto, yo aquí, ante este reto de hablar de la felicidad desde un punto de vista científico, hablaré de lo contrario, hablaré de la infelicidad y daré mi definición de felicidad. La felicidad es la ausencia de infelicidad. Podemos estar de acuerdo o no con esta definición, pero al menos el problema se hace abordable científicamente. Entonces, esta conferencia es algo así como una historia natural, lo traduciría en castellano como historia natural de la desdicha. Bien, es muy curioso que la desdicha, la infelicidad, siempre ha tenido que ser explicada en términos humanos. No la aceptamos. En la Biblia, pues, el estado natural original del ser humano es la felicidad. Tampoco se daba cuenta que era feliz hasta que hay la famosa escena de la manzana, ¿no? Pero es curioso constatar cómo en todas las mitologías hay una especie de pecado original que explica la desdicha, que explica la infelicidad. Eso quiere decir que de alguna manera en nuestra mente concebimos que nuestro estado natural es la felicidad y por tanto si hay infelicidad la tenemos que explicar de alguna manera. De hecho, parecido al pecado original bíblico, o
fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, en Tótem y Tabú, también propone una especie de pecado original de la humanidad en que matan al padre y encima, creo, si no recuerdo mal, se lo comen. Y esa es la fuente de todos nuestros traumas. Pero vayamos a las raíces que permiten explicar científicamente la infelicidad. Y obviamente, bueno, han pasado ya un año desde el año Darwin, pero la referencia es Charles Darwin y su obra seminal en que propone la selección natural como mecanismo mecanismo principal que modela la evolución. Desde este punto de vista, cualquier cosa que forme parte de nuestro patrimonio cultural o genético ha sido seleccionado porque favorece nuestra supervivencia. De esta manera, la infelicidad, la desdicha, existe porque ha sido seleccionada por la selección natural y porque es útil para nosotros, porque es un mecanismo de supervivencia, desde un punto de vista estrictamente darwiniano. Bien, la primera condición para que haya infelicidad es que tiene que haber dos elementos. Tiene que haber un desequilibrio entre dos estados, entre el sistema y el antisistema, entre el individuo y el resto del universo. Es decir, es una relación entre dos y el primer requisito es que se produce un desequilibrio en esa relación entre dos elementos. Por supuesto, hay una cosa muy obvia, esta imagen tiende a mostrar moléculas con diversos grados de complejidad, con el máximo nivel de complejidad o el principio del máximo nivel de complejidad, que serían las moléculas biológicas, las biomoléculas. Un átomo, un cristal, un mineral, por supuesto, no son infelices, no sufren. ¿Por qué? Porque no tienen memoria. Es decir, cualquier modificación del entorno afecta a todo el conjunto. Por tanto, simplemente esa estructura se transforma y se adapta al medio. Pero, de alguna manera, para que haya esta infelicidad, tiene que aparecer la memoria. Es decir, una parte de la estructura que recoge los cambios del medio, pero en lugar de transformar toda la estructura, los convierte en información. Es decir, hay una parte, no toda la estructura se modifica, sino solo una pequeña parte, y esa pequeña parte de todo el sistema que se modifica, a esa modificación lo llamamos información. El sistema adquiere información. ¿Por qué? Porque no todo se modifica, sino solo una pequeña parte. Y este es, de alguna manera, el origen de la vida. La vida logra la estabilidad porque no se modifica completamente, sino solo una pequeña parte del sistema, y esa pequeña parte que recoge, que se modifica, y a esa modificación lo llamamos información. El sistema va adquiriendo información. Y eso es la vida, realmente. Aunque no necesariamente la vida, todos los elementos biológicos, podemos decir que tienen esta característica de ser infelices. Por ejemplo, una planta, un árbol, y esta es una forma fósil del Carbonífero, si se le corta, bueno, la vida cesa, pero no sufre, no es infeliz. La infelicidad, de alguna manera, está vinculada a la conciencia, a la existencia de algún grado de conciencia, cosa que no sucede en las plantas. Y entonces este grado de conciencia es particular de uno de los reinos, de los grandes troncos de la vida, que es el reino animal. Los animales somos organismos pluricelulares que, en lugar de obtener la energía directamente,
la energía química o lumínica directamente, la tenemos que buscar. Y los animales, entonces, tenemos claramente una polaridad. Tenemos órganos que nos sirven para ir a buscar ese sustento, y en la zona más próxima de avanzada donde vamos a encontrar esos sustentos se concentran los órganos que nos proporcionan conciencia, que nos proporcionan información sobre el medio. Entonces, en muchos animales, en artrópodos o en cordados, aparece una cabeza, es decir, algo donde se concentra toda la entrada de información. Entonces, este pez del Ordovícico, pez no, porque era un agnato, pues tiene algunas cosas que reconocemos en nosotros mismos, una boca, unos ojos, incluso algunos tenían órganos sensitivos de campos magnéticos que nosotros no tenemos, todavía no tenían órganos auditivos, pero bueno, es un buen ejemplo de vida animal. Con la vida animal, por tanto, aparece con el sistema nervioso y de alguna manera esta acumulación que decía. Esto, por ejemplo, es una hidra, es uno de los animales más sencillos, es un hidrozoo, pero ya tiene células sensitivas, protoneuronas situadas en su tejido, y poco a poco estas células especializadas en captar y transmitir información, pues se van haciendo más complejas a lo largo de la evolución, para no hablar ya son células con múltiples conexiones entre ellas, que transmiten muy rápidamente la información, con lo cual dentro de lo que es el mundo, el tronco animal, sí que vemos que se produce un aumento de esta parte que procesa la información, que almacena la información, que almacena los datos de la conciencia, que es el cerebro, bueno, y que poco a poco, a lo largo de la evolución, ha ido produciendo organismos con cerebros cada vez más desarrollados, hasta llegar a nuestra propia linaje, en que en ese sentido somos unos monstruos, ¿no? Somos unos seres atípicos, porque tenemos un cerebro que pesa cerca de 1,5 kilos, 1,4 kilos, que pues si uno va a la compra y compra jamón, pues verá que eso pesa bastante, ¿no? Por tanto, es algo bastante sorprendente. Por tanto, ya situados en esta perspectiva, podemos hablar de cuáles son los factores que crean infelicidad en nosotros, en este grupo de organismos en que está incluido el ser humano. Si nos fijamos en esta diapositiva, vemos una escena típica de un documental de estos de la segunda cadena o del Canal 33, ¿no? De una sabana africana, es un guepardo que ataca a una gacela. ¿Cuáles son? Es evidente que esta gacela, ninguno de los dos está muy feliz, está más cerca de ser feliz el guepardo que la gacela, pero es obvio que la gacela no se ve muy feliz aquí. ¿Por qué? ¿Por qué esta gacela pues está? ¿Qué es lo que siente? En primer lugar, vemos que el guepardo ya le está atacando, la está clavando sus garras, tal vez la está mordiendo. Lo primero que siente esta gacela es dolor. Por tanto, aquí ya tenemos una primera fuente de infelicidad objetiva, el dolor. Pero luego vemos algo que incluso en un bóvido, que no es que sean tremendamente expresivos, lo vemos aquí. Esta gacela tiene miedo. Tiene miedo. Por tanto, de alguna manera, el miedo es una segunda fuente objetiva de infelicidad. Y luego, ¿a qué tiene miedo? Tiene miedo al dolor, pero hay una cosa obvia. Esta gacela, un segundo después, pocos segundos después, estará muerta. De alguna manera, la muerte
es la tercera, o la conciencia de la muerte es la tercera causa objetiva de infelicidad. Por tanto, en orden a hablar de los factores que impiden que seamos felices, los factores objetivos, podríamos hablar de tres: el dolor, el miedo y la muerte. Vayamos por partes. El dolor. No hay duda, y este es la causa de infelicidad que tiene un origen darwiniano más claro. El dolor ha sido tremendamente útil en la evolución y sigue siendo útil y ha sido una causa de supervivencia. Esta imagen está sacada de una fábula de Esopo, pero de alguna manera un oso que va ahí a comerse unas colmenas y las abejas o las avispas lo atacan. Con esta acción, pues evidentemente, de una parte las abejas o las avispas salvan su negocio, pero también el oso aprende o hace aprender a otros que no debe volver a hacerlo porque le causa dolor, y si lo vuelve a hacer varias veces probablemente muera. Por tanto, el dolor es un factor selectivo muy positivo. Si no tuviésemos dolor, obviamente cualquier día moriríamos de alguna enfermedad de la que no nos hemos dado cuenta. Y el dolor, por tanto, ha sido seleccionado claramente por la selección natural para avisarnos de que algo no va bien, de que algo no funciona en nuestro cuerpo, o para avisarnos de que mejor no nos acerquemos a una avispa, a una abeja o a una serpiente venenosa, o a un escorpión. Por tanto, el dolor es claramente un mecanismo, algo que ha sido seleccionado por la selección natural. Y de hecho tenemos evidencias en el registro fósil. Este es el cráneo 5 de Atapuerca. La diapositiva no es muy buena, pero era un individuo que tenía una inflamación muy fuerte de la parte izquierda del cráneo, había tenido un gran flemón. Por tanto, tenemos constancia del dolor en la evolución humana. Evidentemente, este individuo a lo mejor murió de ese flemón, pero ese dolor era un aviso de que algo funcionaba, y también entre los neandertales pues tenemos evidencias de diversas patologías. Este es el cráneo de la Chapelle-Aussin, que es un viejo muy completo, pero que tenía múltiples patologías y que era un individuo que probablemente sufría dolor. Por tanto, el dolor deja registro en el registro paleontológico y arqueológico. Vayamos con el siguiente factor, el dolor. El dolor también, el miedo. El miedo también es obviamente un factor seleccionado positivamente por la evolución. Está clarísimo. Seguramente este guepardo atacó a todo un grupo de gacelas, y tal vez esta gacela que le va a tocar pagar el gato era la que estaba más confiada. Por tanto, el miedo es un factor de supervivencia seleccionado por la selección natural, porque el miedo, la prevención, asegura nuestra supervivencia. Por tanto, de alguna manera, el miedo es obvio que ha sido seleccionado a través de la evolución. Hay otra modalidad de miedo en los grupos sociales. Hay el miedo, como esta gacela, al depredador, al enemigo, o el miedo en los grupos a otro miembro de ese grupo. El miedo también constituye a lo largo de la evolución, sobre todo en los primates, un elemento de estructuración social, y lleva a que, sobre todo en los primates, en nuestro grupo, se desarrollen jerarquías muy claras entre machos, con lo cual eso da cohesión al grupo. Y, bueno, ellos lo resuelven, por ejemplo, mediante confrontación entre chimpancés y gorilas, y ese mismo miedo o respeto hace que, en este caso son bonobos, haya
mecanismos sociales de apaciguamiento de ese miedo, como es el despiojamiento, y que permite establecer categorías. El miedo también al otro miembro del grupo es un elemento seleccionado por la selección natural y que interviene en la estructuración de los grupos. Y nos queda la muerte. Realmente Borges tiene una frase que dice: los animales, refiriéndose a los animales no humanos, son los únicos seres inmortales, porque no saben que van a morir. Bien, viendo esta gacela, no sé si eso es exactamente verdad, pero hay casos probados en que realmente existe conciencia de la muerte, incluso en especies no humanas. Hay documentado por Jay Goodall, es un caso clásico en el parque de Gombe, más de un chimpancé hembra que se le muere el bebé y va con el bebé todavía varios días como si estuviese vivo, llevándolo. Finalmente ya lo deja, pero evidentemente está claro que en este caso existe ya una cierta conciencia de la muerte, y también se han documentado en elefantes que llegan a reconocer carcasas que habían sido compañeros suyos de alguna manera. O sea que esa conciencia, Borges en cierta medida tenía razón, pero no tanta. En el mundo no humano existe ya un germen de la conciencia a la muerte, y eso es obviamente una característica, no diré seleccionada por la selección natural, pero que nos condiciona. En lo que hace a nuestro grupo, a los homínidos, esa conciencia de la muerte, tenemos evidencias de ella. En un origen, probablemente los cadáveres eran simplemente abandonados cuando éramos más presa que depredador, pero luego, con el tiempo, como veremos, eso se ha modificado. Ahora bien, vamos a situarnos ahora en el plano del humano, del ser humano. El plano humano cambia completamente estos tres niveles que hemos visto, y yo diría, sobre todo, en relación con la muerte, que de alguna manera condiciona los otros dos niveles. La humanidad, yo creo que se caracteriza nuestra especie, parte de nuestro cerebro, nuestro comportamiento social, pero sobre todo nuestra especie tiene dos aspectos que son absolutamente únicos. Una es nuestra sexualidad, que es absolutamente única, y otra es nuestra conciencia de la muerte, que va más allá de los límites a los que ha llegado cualquier especie. Y esa conciencia de la muerte impregna los otros dos factores que hemos señalado, el dolor y el miedo. El dolor, de alguna manera, hay un dolor introspectivo que es nuevo en la evolución, el dolor interior, digamos, el sufrimiento interior, porque ha muerto un ser querido, lo que sea, eso es nuevo de alguna manera, es decir, la conciencia del otro, o mejor dicho, la conciencia de que el otro es como otro yo, eso condiciona absolutamente este factor del dolor, que en el mundo prehumano pues será bastante... Y el miedo también. La muerte, el miedo se convierte en miedo a la muerte, y entonces de alguna manera lo impregna. Vamos a ver con más detalle. Vamos a empezar por el dolor. Como he comentado brevemente antes, el dolor de alguna manera sí que ha dejado un rastro muy característico en nuestra evolución. Hablaba de este viejo de la Chapelle-aux-Saints que tenía muchas patologías, había perdido todos sus dientes, con lo cual, pero los alvéolos están fusionados. Eso quiere decir que este individuo sobrevivió cerca de 2 años alimentado o sostenido por el grupo. Pensemos que en aquel momento había una base de dieta carnívora importante y que obviamente no conocían el fuego. Pero ahora quiero trasladarme a un yacimiento en el que estoy implicado, que es el yacimiento de Manisi en Georgia,
y en donde apareció este homínido. El yacimiento de Manisia en Georgia tiene cerca de 2 millones de años y es un homínido que tiene una capacidad cerebral de 600 gramos, 600 centímetros cúbicos, apenas 200 más que un chimpancé. Es un representante de los primeros representantes de nuestro género, del género Homo. Y vemos que en este individuo de cerca de 2 millones de años, que es la primera población que salió de África, vemos que se da también este fenómeno. Es un individuo o patológico o desdentado, perdió su dentición, pero pudo sobrevivir cerca de 2 años sostenido por el grupo. Pero aquí ya no estamos hablando de un neandertal. Un neandertal eran gente muy próxima a nosotros en muchos sentidos. Aquí estamos hablando de homínidos muy, muy arcaicos que no llegaban a más de 1,30 m, 1,40 m del suelo y con una capacidad cerebral 200 gramos superior a la de un chimpancé. Esta es la reconstrucción de mi amigo Mauricio Antón, y esto es otro dibujo que escenifica el hecho de que de alguna manera este individuo tuvo que ser soportado por el grupo. Es una de las primeras evidencias, llamémoslo, de comportamiento cooperativo, solidaridad, comportamiento social, etcétera, ¿no? A 2 millones de años vista. Pero bien, vayamos ahora al miedo. El miedo hemos dicho que era un mecanismo de estructuración social también, y esto precisamente en nuestra especie se ha llevado a límites insospechados. Especialmente el Homo sapiens desarrolla el pensamiento simbólico, es decir, desarrolla la fabricación de objetos que no sirven para nada, no sirven aparentemente para la supervivencia. Por ejemplo, collares, abalorios, figuras, incluso arte, cosas que no sirven para nada, pero que probablemente tienen una función, y es que ese miedo al otro se estructura de una manera mucho más eficiente. La posesión de estos objetos o de determinadas capacidades, podríamos decir chamánicas, por ejemplo, permiten la estructuración de grupos mucho más numerosos y grupos más complejos. El miedo al otro, en nuestro caso, ha sido superado por un comportamiento social en que aparecen símbolos que, sin necesidad de lucha, determinan quién está arriba y quién está abajo. Y eso lo vemos en la sociedad moderna. Es decir, hay signos de ostentación que claramente permiten delimitar, si uno entra en un restaurante, quién está arriba, quién está abajo, quién tiene un coche, quién tiene otro. Es decir, nos caracterizamos porque ya no necesitamos competir entre nosotros, sino tener miedo unos a los otros, sino que ya hemos humanizado ese miedo y hemos adquirido mecanismos simbólicos de estructuración social que nos hacen ahorrar una gran cantidad de energía en la estructuración social y evitar ese miedo, al menos. Y queda lo que realmente nos hace más humanos, la muerte, la conciencia de la muerte. Antes se ha hablado de este cráneo 5 de la cima de los huesos, es un tema discutido, pero la conciencia de la muerte sí que deja, en cuanto aparece un claro registro paleontológico y arqueológico en forma de enterramientos, de inhumaciones. Aquí vemos una imagen idealizada del origen del yacimiento de Cima de los Huesos, en Atapuerca, en que sus investigadores sostienen que es el primer caso de inhumación intencionada de cadáveres. Es decir, que el cadáver no se deja allí a la intemperie, sino que se deposita en un lugar preciso. Esto está mucho más claro entre los neandertales, en donde ya es indiscutible que hay enterramientos, no tan elaborados o tan frecuentes como en nuestra especie, el Homo sapiens, pero sí hay enterramientos. Es decir, el neandertal tenía una plena conciencia
de la muerte. Y de hecho hay un dato interesante, hay la discusión en qué medida los neandertales y nosotros hemos sido especies diferentes o no. Parece que hay una pequeña introgresión de genes neandertales en nuestra especie, pero prácticamente podríamos decir que casi éramos especies diferentes con un muy bajo nivel de cruzamiento. Y frente a estos enterramientos neandertales nos queda el tema de pensar en qué medida lo aprendieron de los Homo sapiens o bien este tipo de comportamiento ha aparecido 2 veces en la evolución. Una vez se tiene un cerebro suficientemente grande, se desarrolla la conciencia de la muerte y se desarrolla este tipo de comportamiento. En fin, ya voy acabando. Vuelvo a Darwin, que de alguna manera es la raíz de todo, de la explicación científica de la infelicidad humana. Digamos, se supone que las conferencias han de acabar con una conclusión o con un estribillo, una moraleja. La moraleja aquí sería que la infelicidad, y lo que voy a decir va a ser un poco, voy a exagerar, porque a veces hay que exagerar un poco, pero está en nuestros genes. La infelicidad forma parte de nuestro patrimonio evolutivo en sus 3 niveles de dolor, de miedo y de muerte, y de hecho ha favorecido nuestra supervivencia a lo largo de nuestra evolución y ha favorecido la supervivencia de aquellos organismos que han sido infelices. Por tanto, bueno, pues la desdicha no es tan mala de alguna manera. Hay que pensar que si Shakespeare o Kafka o otros, o Pessoa o Saramago hubiesen sido a lo mejor perfectamente felices, nos hubiésemos perdido sus obras, ¿no? Por tanto, bueno, pues la infelicidad está en nuestros genes y tenemos que cargar con ella, porque estamos aquí gracias a ella. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos hay un torno de preguntas. Pues sí, diga. La tenemos desde toda la vida. Filosóficamente, literariamente, ya desde Esquilo dice que es el hombre, es el ser más infeliz de la creación, porque lo puede todo y no puede nada a la vez. Junta esas 2 cosas. Y Tucídides, ese gran historiador, en el 430 de nuestra era, define al ser humano como un ser con capacidades limitadas, pero ambiciones ilimitadas. Como un ser que tiene miedo a perder lo que tiene, pero como un deseo inmoderado por adquirir lo que no tiene. Y como seres, la mayoría de los cuales en la vida social anteponen sus intereses privados por delante de los intereses colectivos. Y dice, por lo tanto, la guerra será eterna. Está historiando, esto lo cuenta por supuesto en la historia de la guerra del Peloponeso. He acabado e intento centrar el tema de ciencia y de fondo, pero claro, comenzar con Darwin me parece que eso no es ciencia. Acababa con Darwin, o sea, acababa con la persona, la primera persona que que puede ofrecer una explicación científica, porque está bien, conciencia de la desdicha, de hecho existe desde los neandertales, o sea, antes que Darwin incluso estaría un neandertal, eso no hay problema, pero las bases de la explicación científica de la infelicidad parten de la obra de Darwin. Por tanto, de hecho acababa con Darwin, no empezaba con él. Y la primera parte... La ciencia es la termodinámica. Vamos a ver si las pasiones humanas se rigen por elementos científicos. Vamos a ver. Yo no soy físico, ¿no? Si hay algún físico en la sala... Me parece pedantería explicar los principios de la termodinámica. No lo voy a hacer por no ser pedante, pero vamos, creo que hay que empezar por ahí. Bueno, creo que hay otra pregunta. Primero le hago la pregunta y luego el razonamiento que le hago. Si la conciencia de la muerte ayuda a la supervivencia. Si la conciencia de la muerte ayuda a la supervivencia. Usted
usted ha comentado que el dolor y el miedo son herramientas que nos ha dado la evolución, entiendo que para sobrevivir, y se ve muy claro, el dolor es una señal de alarma para nuestro organismo, y el miedo pues para huir de un depredador, ¿no? Sin ir más lejos. Pero entonces la conciencia de la muerte es también nos ayuda a sobrevivir, o es un efecto digamos por decirlo de alguna manera no buscado de la evolución, una desviación que no tiene aparentemente una aplicación. Por ejemplo, los lóbulos de las orejas, las tetas de los hombres. Es entonces una desviación debida al 1,5 kilos que llevamos en la cabeza, o es una herramienta que está al mismo nivel de las otras dos. Sí, ¿contesto? No, estoy completamente de acuerdo. Es decir, yo creo que la conciencia de la muerte, en cierto modo, Borges tiene un poco de razón. No completamente, pero es nuestra característica de desdicha más humana y tiene pocos precedentes en prehumanos, aunque existe. O sea que de alguna manera, si se han fijado, probablemente es que son útiles de alguna manera cuando uno ve. Lo que pasa es que probablemente sí que yo creo que es exactamente lo que Gould y Verba llaman exaptación. Es decir, efectivamente hemos desarrollado un lóbulo prefrontal tan hipertrofiado que colateralmente aparece la conciencia del yo, del otro yo, y la conciencia de la muerte. Y probablemente efectivamente es difícil pensar que tenga una función clara, ¿no? Yo lo puedo comprender si tener esta certeza de que el tiempo es finito te empuja a ser más listo y a sobrevivir. Pero bueno, aquí también no sé si esto es un juicio moral, porque también pues te puede hacer más infeliz. Pero fíjate que en cuanto aparece un mecanismo aparecen los enterramientos, con lo cual se supone que la vida continúa por ahí, y aparecen las religiones y hasta hace muy recientemente no hay un discurso alternativo a eso, pero inmediatamente cuando aparece esta conciencia de la muerte aparecen relatos y aparecen que precisamente van en contra de esta causa de desdicha, ¿no? Yo la manera, como lo entiendo, es, por ejemplo, en economía los recursos son limitados, entonces hay que ser eficiente. Si la conciencia de la muerte hace que seas consciente de que el tiempo es limitado y, por lo tanto, pues quizá te ayuda a sobrevivir. Bueno, no sé. Lo que pasa es que la conciencia social de la muerte sí que ha podido ayudar. Es decir, en un contexto, pongamos por ejemplo en el Neolítico o antes, en que hay grupos en que esa conciencia de la muerte lleva al desarrollo de religiones o de mitos, en que aparecen elementos, o de chamanes, en que aparecen elementos que, gracias a esa conciencia, permiten una mejor estructuración del grupo y hacen el grupo más cohesionado frente a otros grupos. En ese caso, esa conciencia de la muerte sí que ha sido útil para la supervivencia del grupo.
Y ya para acabar, agradecerle la definición esta que ha hecho de información, porque no lo había oído nunca y es muy grato oír una definición que, si no lo he entendido mal, es siempre que no hay 100% de mimetismo o de adaptación. Sí, bueno, esto todavía lo tengo que publicar, pero es decir, si tienes un sistema y hay de fuera del sistema se produce un efecto de fuera del sistema y todo simplemente hay un cambio de estado, ahí no hay información, hay modificación, pero no hay información. Pero algunos sistemas aprenden a que no cambia todo el sistema, sino solo una parte de él. Y esa pequeña parte que cambia o que acumula, eso lo llamaríamos información o centro de acumulación de información. Con el tiempo se convierte en eso. Buenos días. Mi pregunta se refiere al punto del dolor humano que usted ha tratado en su exposición. Más allá de que lo que le plantea ahora parezca un quiasmo, una paradoja, ¿qué hay de los discursos acerca del supuesto goce, supuesto placer en el dolor? Más allá de que esto lo dijese Dostoyevsky o el placer de los esclavos que decía Nietzsche, o sea, esto de que una vez superados los primeros estratos de la pirámide de Maslow alguien aposte por el sadismo, es una cuestión pseudoliteraria, por el pero masoquismo más bien. Por el masoquismo. Sí. ¿O estos discursos son...? O sea, ¿se puede experimentar realmente un placer en el sufrimiento? Parece ser que sí, que nuestro cerebro en determinadas condiciones llega a tener placer físico con eso, ¿no? Entonces, ya lo digo, eso entra, yo creo, en el otro factor. Aquí hay dos cosas, o sea, el masoquismo real, que va ligado al otro factor que nos hace únicos, que es la sexualidad humana, y que ahí también somos muy raros, y digamos el masoquismo psicológico, que tal vez tenga mucho más que ver con la estructuración social del grupo, es decir, y que tendría más que ver con el despiojamiento de los chimpancés, es decir, uno se machaca, se inculpa, se machaca a uno mismo, y de esa manera logra la aceptación del grupo. Lava su pecado, de alguna manera. Ese masoquismo tendría que ver con la estructuración del grupo. Y el otro masoquismo tiene que ver, yo creo, porque efectivamente otra exaptación de nuestro cerebro también, ligado a nuestro ciclo biológico de las mujeres, etcétera, que no tienen estro, es que también a nivel de sexualidad pues podemos llegar a ciertos niveles que no se dan en organismos prehumanos, ¿no? Pero serían dos tipos de masoquismo diferentes, yo diría que casi opuestos, ¿no? Hola, gracias, muy interesante Quería, perdone mi ignorancia, pero el ejemplo que usted puso de la gacela, ¿no? Bueno, lo del dolor y el desasosiego que experimenta el animal me parece que es evidente, ¿no? Pero ya lo de que tenga conciencia de la muerte a mí no me parece tan claro. Después usted pone como ejemplo lo del mono que se queda con el monito. A mí me parece que eso puede mostrar lo contrario realmente, que no tiene conciencia de la muerte en lo absoluto y por lo tanto, como no sabe lo que es, pues sigue con el mono porque no sabe si está vivo o muerto o qué hacer con aquello. No sé, si usted tuviera algunas otras evidencias, ¿no? Para que me quedara más claro que sí, que existe una realmente que los animales tienen conciencia de la muerte, porque... Sí, es una conciencia de la muerte muy limitada. Realmente este chimpancé o esta chimpancé fue con su cría durante unos días, lo trataba como un ser vivo, intentaba que reaccionase, pero finalmente, efectivamente, al cabo de una semana lo abandona, ¿no? ¿Pero no demuestra eso, que no tiene conciencia de la muerte, precisamente? Sí, realmente... lo que es evidente es que hay una gran diferencia, y va un poco en la línea que respondía por aquí. Nuestra conciencia de la muerte es una característica típicamente humana y muy diferente
de los otros organismos. Hay en elefantes también, sí, parece ser, se ha documentado reconocimiento de cadáveres en que reconocen a un anterior individuo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, yo creo, es que nuestra conciencia de la muerte tiene raíces filogenéticas, es decir, que no surge de nada, o de los neandertales, ¿no? Sino que tiene unas tenues raíces que se pueden escarbar, sobre todo, curiosamente, en mamíferos con cerebro muy grande. Pero, efectivamente, lo pongo como tercer factor, pero realmente es una característica, yo diría, muy humana, de alguna manera. ¿Y hasta qué punto, perdón que le tome tanto su tiempo, hasta qué punto podría considerarse producto de la cultura esa conciencia de la muerte humana? Bueno, tal vez va todo en el mismo paquete. La cultura es la producción de objetos inútiles que en principio no sirven. Es decir, bueno, depende de la definición de cultura. Cultura en un sentido muy estricto, por ejemplo, la elaboración de herramientas y su transmisión por aprendizaje, es algo muy básico y que obviamente sirve para la supervivencia y que no se da solo en nuestra especie. En nuestra especie se da de la manera más elaborada y aparte existe el aprendizaje, existe una transmisión activa de ese conocimiento. Pero en buena parte de los homínidos hay cultura, pero no hay esa conciencia de la muerte. Es decir, este Homo casi habilis, lo que se llama Homo georgicus, con 600 gramos de cerebro, tiene cultura y desarrollaban una gran cantidad de útiles, pero no tenían conciencia de la muerte, que sepamos, o no hay evidencias de eso. Lo que sí realmente marca un cambio es lo que se llama el pensamiento simbólico, que es la aparición de signos, de símbolos, de cosas cuya utilidad no está directamente relacionada con su funcionalidad. Un collar, una pulsera, un bastón de mando, que se tiene, pero que simplemente representa otra cosa, representa poder, representa... Ahí realmente sí que probablemente el pensamiento simbólico y la conciencia de la muerte de alguna manera estén relacionados más que con la cultura en sentido amplio, porque aparte el pensamiento simbólico y la plena conciencia de la muerte aparecen casi al mismo tiempo y en las mismas especies, plenamente en neandertales y en nosotros, el Homo sapiens. O sea que más que con la cultura, probablemente con el pensamiento simbólico. Gracias. Usted ha hablado de la infelicidad ligada a la conciencia y a la memoria. Entonces, ¿usted cree que un animal es consciente de vivir cuando no tiene un depredador encima? O sea, cuando la gacela está pastando, se puede decir, no es ni feliz ni infeliz. Sí, ¿sí? Puede ser infeliz si no tiene un depredador. Yo he partido de mi definición es que la felicidad era la ausencia de infelicidad. Por tanto, desde mi definición, son felices en ese momento en que no son infelices. Pero la gacela es consciente, o sea, primero ha ligado la felicidad a la conciencia. Si un árbol no es consciente, la gacela es consciente de existir. La gacela es, por supuesto, consciente de que está comiendo, del mundo que le rodea, no es autoconsciente, presumimos que no es consciente de su propia individualidad, pero es consciente de todo lo que me está comentando. De hecho, es la autoconciencia en el fondo. Sí. Claro, la autoconciencia, la gacela no es que sepamos autoconsciente como lo somos nosotros, conciencia del propio yo y de que los otros son otros yos como yo, ¿no? Ese tipo de conciencia obviamente la gacela no lo tiene, pero conciencia en sentido amplio empieza con la sensibilidad, es decir, un pulpo es consciente del entorno que le rodea, porque tiene una serie de órganos de los sentidos que hace que penetre información, o sea que conscientes, lo que no son autoconscientes. O sea, no tienen conciencia de sí mismo,
no están pensando, mira, ahora estoy comiendo esto y estoy viviendo y cuánto me gusta, porque les falta el me. ¿Habría alguna pregunta más? Muchas gracias.